Bien, buenas tardes chicos. Hoy día continuamos con nuestra clase de historia del Perú. En esta oportunidad vamos a ver las guerras civiles entre los españoles, o sea, entre los conquistadores, los invasores. Para mí yo siempre he dicho que ha sido una invasión más que una conquista. La clase pasada, chicos, estuvimos viendo lo que era la invasión, la caída del Tahuantinsuyo, ¿no? Cómo se había desarrollado, cómo no se había venido dando y cómo logran los españoles, ¿no?, vencer a un ejército ya tan grande, tan poderoso, ya como era el ejército de los incas. Hemos dicho ya, que Pizarro ya se había asentado, había venido primero con Balboa, habían descubierto ya el Mar del Sur, que luego se llamó el Océano Pacífico, ya había participado en esas expediciones. Y en esas expediciones que había participado, Francisco Pizarro había escuchado, ya tenía noticias de un gran imperio al sur que tenía mucho oro y mucha plata. Metales que para esos entonces eran muy valiosos, querían ellos. ¿Ya? Después de varios intentos, ya en el tercer viaje, Pizarro logra llegar hasta Tumbes y de ahí pasar a Piura, donde va a fundar la primera ciudad en el Perú, ¿no? San Miguel de Tangarara. Y de ahí conforma un ejército y sale hacia Cajamarca, porque tenía noticias que en Cajamarca estaba el Inca, estaba Atahualpa. También sabía Pizarro ya del conflicto interno que había tenido, o que tenía Pizarro, que tenía Atahualpa con su hermano Huáscar, por el control del poder político del Tahuantinsuyo. Y para poder derrotarlo, Atahualpa, hemos dicho, había contado con el apoyo de otras tribus que estaban disconformes con el accionar de estos dos últimos hermanos que se peleaban por el control del Tahuantinsuyo. Contaron los españoles con el apoyo de los Huancas, Chachapoyas, Cañaris, ¿no? Varias etnias, varias tribus que estaban en desacuerdo, hemos dicho, con los incas, ¿cierto? Entonces, ellos se valen de esto. Logran ellos derrotar a los españoles, a los incas, ¿ya? Logrando capturarlo a Atahualpa, ¿no? Sometiéndolo a juicio, ¿ya? Y luego de que Atahualpa ofreciera un cuarto de plata y un cuarto de oro y 2 cuartos de plata por su rescate, los españoles no creyeron en eso. Los españoles eran ambiciosos, codiciosos. Lo único que a ellos les interesaba era, ¿no?, más metales preciosos como oro y plata. Y para ello argumentaron una serie de prejuicios que había cometido, ¿no?, que habría cometido Atahualpa para poderlo enjuiciar y poderlo condenar en primer lugar a la hoguera y luego a la horca, ¿no es cierto? Y así, con la caída de Atahualpa también cae el imperio de los incas, un imperio muy grande, muy extenso, que se había desarrollado, y que luego de eso los españoles lo que van a hacer es, ¿qué cosa? Van a destruir todo ese sistema que los había costado mucho a los incas tener hasta ese momento. Pero por pasado eso, hijo, ya consolidados los españoles, ya estado aquí en el Tahuantinsuyo, tenían el control del Tahuantinsuyo, empiezan unas rencillas también entre ¿quiénes? Entre los mismos españoles. Las primeras guerras civiles que se van a dar en el Nuevo Mundo, ¿no?, son a través de ¿quiénes? A través de Francisco Pizarro y Diego de Almagro. ¿Por qué? Porque ellos, hijos, no estaban de acuerdo, sobre todo Almagro, no estaba de acuerdo con la repartición que había realizado el rey Carlos V, ¿no?, a través de la famosa capitulación de Toledo, donde lo reconocían mayores ventajas, mejores cosas, lo daban ¿a quién? A Pizarro. Y habían creado 2 gobernaciones, la gobernación ya de Nueva Castilla y la gobernación de Nueva
Toledo. La primera lo correspondía a Pizarro, ya, lo correspondía a Pizarro y que llegaba, ¿no?, prácticamente hasta el Cusco. La segunda lo correspondía a Chile, a Almagro, ¿no?, y que eso estaba ubicado al sur, ¿no?, casi a Chile. Después de que Almagro hace un recorrido, un reconocimiento del terreno, del lugar, ¿no?, de la gobernación que le había correspondido, y se percata, se da cuenta que donde lo tocaba a él no había nada. Chile era un lugar, un territorio donde no había nada, hijo, donde mayormente estaban, ¿no?, indios belicosos, ¿no?, como estaba Lautaro y Colo Colo, que eran caciques en ese entonces, ¿no?, de esas tierras mapuchinas, chilenas. Tuvieron un enfrentamiento, no encontraron nada. Se viene decepcionado, se viene nuevamente Almagro, acá al Perú, al Tahuantinsuyo, y en el Cusco, ¿no?, va a sitiar y va a apresar a los hermanos de Pizarro. Con la única finalidad de ¿qué? Con la única finalidad de comenzar a negociar, y que él también quería, ¿no?, parte de este botín que lo correspondía a él, pero que Pizarro, a través de esa capitulación, lo daban, hemos dicho, mayores ventajas. Almagro se sentía traicionado, Almagro se sentía usado, Almagro no tenía, aparte de que no estaba delimitado para quién quedaba, ¿no?, el territorio del Cusco. La ciudad del Cusco no estaba delimitado bien. Eso conllevó a ¿qué? Conllevó a que hubieran unas fricciones entre estos dos viejos de la invasión, de estos dos viejos de la conquista, entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las reparticiones no habían sido equitativas y los peligros que habían enfrentado habían sido iguales. Y habían quedado que las reparticiones iban a ser, ¿no?, en partes iguales. Porque hemos dicho que la invasión del Imperio de los Incas fue una empresa privada, donde cada uno estaba poniendo una cantidad de dinero, un trabajo que estaban haciendo con la finalidad que cuando ellos conquistaran, invadieran, tuvieran la riqueza, se iban a repartir en partes iguales. Eso no pasó al final. Al final el Estado, la corona española, también tuvo su intervención en esta conquista. Entonces ellos había ese problema, esa diferencia entre ellos. Pizarro se rebela, Almagro se rebela contra Pizarro. Hay un enfrentamiento entre ellos, entre estos dos grupos, que Pizarro logró sofocar y logró derrotarlo, ¿no? Logró derrotarlo ¿a quién? A Diego de Almagro en la batalla de las Salinas, ¿no?, el hermano de Pizarro. ¿Ya? El hermano de Pizarro, ¿ya?, logró, ¿no?, derrotarlo a Diego de Almagro. Diego de Almagro es conducido al Cusco, ¿no?, es sentenciado a muerte. Ahí lo dieron muerte y lo entierran, ¿no? O sea, está enterrado en la Catedral de la Merced en el Cusco. Ahí lo entierran a Diego de Almagro. O sea, fue la primera fricción, el primer enfrentamiento que hubo entre los españoles. Diego de Almagro había tenido un hijo, ¿ya?, un hijo mestizo, ¿no?, llamado también Diego de Almagro el Mozo. ¿Ya? Una vez que Diego de Almagro es apresado por Hernando Pizarro y luego ejecutado, hemos dicho, el 8 de julio de 1538, Diego de Almagro el Mozo hijo se pone al frente de este grupo. ¿Por qué? Porque los grupos que apoyaban a Almagro, militares que apoyaban a Almagro, también ellos querían que los reconocieran. Porque con esta muerte de Diego de Almagro el Viejo, ¿ya?, ¿qué estaba pasando? Estaba pasando que a ellos, a la gente que estaba con Diego de Almagro, no los querían reconocer sus propiedades. Los querían quitar mejor. Entonces ellos se agrupan, se juntan y lo ponen,
disculpen, y lo ponen al mando de este grupo a Diego de Almagro el Mozo. ¿Para qué? Para que lo reconozcan también a él, sus propiedades, ¿no? Que debería tener los privilegios que él debería de tener. Se forma un grupo, ¿ya? Luego, ¿ya? De que el papá ha sido ya ejecutado, ha muerto, este grupo se organiza y se trasladan hasta Lima. En Lima, ¿ya? Al mando de Juan de la Rada, un militar muy apegado a Diego de Almagro, ya al mando de ellos, ingresan a Palacio de Gobierno el 26 de junio de 1541. Y en ese grupo que ingresa, ya un militar Narváez, lo da una estocada al Francisco Pizarro. O sea, la atraviesa con su espada la garganta, muriendo Francisco Pizarro. Y lo proclaman como gobernador, ¿ya? Como gobernador del Perú a Diego de Almagro el Mozo. En esos entonces, ya, como habían problemas, ya existían este tipo de problemas, el rey, ya, el rey español envía al pacificador Cristóbal Vaca de Castro para que viniera a solucionar los conflictos que había entre Diego de Almagro y Francisco Pizarro. Pero en Panamá se entera de la muerte de Francisco Pizarro y viene a perseguir, a enfrentar ¿a quién? A Diego de Almagro el Mozo, teniendo un enfrentamiento ya en la batalla de Chupas, donde el pacificador Cristóbal Vaca de Castro va a ganar esa batalla y va a apresar a Diego de Almagro. Lo conduce al Cusco, donde lo va a someter a un juicio y lo va a sentenciar a morir decapitado. Ahí Diego de Almagro también muere decapitado en el Cusco y es enterrado junto a su padre también en la iglesia de la Merced. Con esto ya estaba quedando prácticamente en manos ya de la corona española el control político, económico, social, cultural del nuevo, ya de este nuevo Tahuantinsuyo que había sido invadido por los españoles. O sea, la corona española ingresa ya a tener el control. Acá, ya, Cristóbal Vaca de Castro, con la muerte de Diego de Almagro, el Mozo, ya se está terminando la guerra civiles entre los dos personajes más importantes de esta invasión que se llamó Tahuantinsuyo. Luego de eso, hijo, vamos a pasar a ver lo que es la encomienda colonial. Un sistema de explotación, un sistema de trabajo que fue creado ¿por quién? Fue creado por la corona española y se implantó en América a fines, dice, del siglo XV. Este sistema, ¿en qué consistía? Consistía en el reparto de indígenas, ¿ya? ¿Y quién lo hacía? Lo hacía el rey, entregaba grupos de indígenas a los invasores, los entregaba, los daba, ¿ya? El encomendero, ¿ya? Tenía la obligación, en este caso el español, tenía la obligación de ¿qué cosa? De convertir a los indígenas, ¿no? Que se llamaba encomendado, al cristianismo. O sea, tenía que convertirlo, sacar esa idea del Dios Sol y que creyeran ya en un Dios único llamado Dios. Ya tenía que convertirlo en cristianismo. Enseñarlo ¿qué cosa más? Enseñarlo la lengua española, la lengua castellana. Y también tenían el deber de ¿qué? De protegerlo, ya, de proteger. Los encomendados, a cambio, en este caso, los indígenas, tenían ya que retribuir todos estos cambios que estaban haciendo ya los españoles a ellos con su trabajo personal gratuito
y además tenían que hacer un pago de tributos. Hubieron tres tipos ya de encomiendas. ¿Cuáles eran? La de la corona, que era directamente la cuota, el tributo a la corona española. Los particulares, los particulares que eran el trabajo para los encomenderos. Y por último teníamos la encomienda ya eclesiástica, que era el aporte que se daba a la iglesia, la religión. Bien, chicos, con esto estamos concluyendo nuestro tema ya sobre las guerras civiles. Voy a dejarlos después a ustedes un trabajo ya que ustedes lo van a desarrollar. Esto lo desarrollan en su cuadernito, hijo, ya. Y con esto estamos concluyendo nuestra clase sobre las guerras civiles entre españoles.